Amables televidentes, tengan ustedes muy buenos días. Todavía es buenos días, profesor. Y nos acompaña en el programa Sábado de Historia el profesor, el maestro Antonio Guerrero Aguilar. Ya nos ha acompañado en otras ocasiones el maestro como cronista de Santa Catarina, y en esta ocasión viene como integrante y como socio activo de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Le damos a usted la bienvenida a Sábado de Historia, profesor. Muchas gracias por estar aquí. A sus órdenes, muy buenos días. Es un honor estar con ustedes. Bueno, pues vamos a hablar el día de hoy de algunas construcciones de Monterrey. Bueno, vamos a centrarnos en la historia de Nuevo León. Ya algo nos decía usted de los años que tiene de construida la Catedral de Monterrey. Así es. De Monterrey. Sí. Y bueno, pues sin más rodeos, pues vámonos directamente al grano. Claro que sí, maestro. Sabe que el 2013 es un año netamente simbólico y como le llaman algunos, si quiere ir situando algunas consideraciones respecto a la historia, para en base a ello contextualizar o definir el objeto de estudio que vamos a estar platicando a lo largo de su programa. Pero hay que diferenciar que la historia se hace a partir de los requerimientos del presente. La hacemos por una necesidad de un pasado, o sea, no somos fruto de una generación espontánea. La hacemos porque la historia nos brinda identidad y también nos brinda o nos da cohesión como grupos y como personas. Esas son las tres funciones fundamentales de la historia. Entonces, también hay muchas definiciones, algunos de ellos un poquito en tono de burla, sobre todo Israel Cavazos Garza, cuando dice que la historia es la sucesión sucesiva de sucesos sucedidos sucesivamente, y así, ¿verdad? Más bien, me gusta mucho la definición que da la historia de Cicerón cuando explica que es la testigo de los tiempos, es la madre maestra, y otra serie de consideraciones, pero también hay que entender que la historia nos habla de los hechos o acontecimientos que son recordados, y que estos acontecimientos pueden ser diacrónicos o sincrónicos. Cuando hablamos de la diacronía, es que los acontecimientos suceden a través del tiempo. Por ejemplo, en una línea de tiempo usted sitúa un antes y un después. Ponga, por ejemplo, desde el 2000 hasta el 2013. Y es una línea de tiempo, y en ese lapso usted puede ir pues consignando o estableciendo algunas fechas o situaciones. Ahora, para que no quede en una cronología, la importancia de la historia es que tiene que justificar y hacer contextos. Y cuando hablamos de justificar, tenemos que plantear las causas. Los acontecimientos no se hacen nada más porque se dieron, sino hay algo que lo respalda, algo que lo ocasionó, y hay consecuencias que se generan o se dan a partir de un hecho histórico. Pero también, si los hechos son diacrónicos, pueden ser sincrónicos, y la sincronía tiene que ver con los acontecimientos que coinciden tanto en el espacio como en el tiempo. Entonces hay dos conceptos de historia: el occidental, que habla que la historia es lineal, y el oriental, que habla que la historia es cíclica. Y cuando hablamos de un concepto histórico cíclico, es decir, la historia se presenta como un eterno devenir, no tiene principio y no tiene fin, continuamente se genera muerte, día, las cuatro estaciones, se repite. Cuando nos dicen el que no sabe su historia está condenado a repetirla. Entonces, nosotros, sobre todo los mexicanos y los latinoamericanos, que tenemos un poco de ambas líneas, una historia oriental muy basada en la cultura ancestral de los pueblos indígenas, como afroafricanos que llegaron a trabajar a las minas o a las plantaciones de caña, pero también otra parte ibérica que tenemos a través de los españoles, portugueses, italianos y demás. Entonces nosotros vamos de un lado a otro a través de la historia, brincamos entre lo cíclico y lo lineal. Entonces, a donde quiero llegar, maestro, es que la historia, cuando nosotros la representamos como cíclica,
es que nosotros le encontramos un sentido y una referencia, y esa referencia se explica a través de acontecimientos que de pronto dicen, bueno, parece ser que ya lo había vivido, parece ser que ya pasó, o fíjate qué coincidencia y demás. Entonces el año del 2013 es netamente sincrónico porque ocurren y suceden muchas conmemoraciones y sucesos y fechas históricas que son dignamente ser recordadas. Ahora, ¿para qué las recordamos? Para muchas personas la historia es aburrida, otros le encuentran una inutilidad. Yo tuve un secretario del ayuntamiento en Santa Catarina, cuando sabía que nosotros acudíamos a hacer actividades cívicas por Coahuila y por Nuevo León, y le decía, es que voy a ir a conmemorar la batalla de Santa Isabel o de Santa Gertrudis, y voy a ir a conmemorar la entrada triunfal de Madero hace 100 años por Piedras Negras a Torreón. Me dice un día Arturo Cavazos, a quien le mando un cordial saludo, que ustedes los historiadores les gusta mucho ir y rendirle pleitesía hasta donde se le ponchó la llanta a Benito Juárez. No, fíjese qué comparación de Arturo. Pero esto ¿qué es, maestro? ¿Es ignorancia? ¿Es desconocimiento del tema? Yo creo que es desconocimiento, falta de apreciación o de valoración de la historia. Porque si usted va a Estados Unidos, a ellos les fascina colocar las marcas históricas en los lugares donde no hay nada, y dice, en este lugar hubo un pueblito, en este lugar se enfrentaron comanches y apaches contra miembros de la caballería de los Estados Unidos, en este lugar, y todo eso da referencia, y la persona al ver esa marca histórica comienza a construir un proceso de identidad, obviamente, se refleja a sí mismo, lo reconoce, se apropia, y es cuando la historia adquiere un sentido. Cuando nos dicen a los historiadores que si somos, cuando una persona es muy buena para fechas y nombres, dice, mira qué inteligente es, este tiene tintes de historiador. No, la historia es más que simples fechas, nombres y datos. Yo creo que el historiador, bueno, trabaja con fuentes, justifica el pasado, lo explica, lo plantea a través de requerimientos del presente, y sí, la historia tiene ciencias auxiliares, como por ejemplo la cronología, incluso también parte de la educación cívica. Usted recuerda, en nuestros tiempos nosotros aprendimos historia de México a través de las asambleas escolares, y de cómo de pronto tuvimos un proyecto educativo sexenal en tiempos de señor Carlos Salinas de Gortari, y luego siendo secretario de Educación Pública Ernesto Zedillo, cuando empiezan a quitar fechas, porque decían que posiblemente no habían sido como nos las presentaban, fueron manipuladas, o que de a tiro el mexicano era tan fiestero y en consecuencia debían de quitarla, porque teníamos fiestas todos los meses, y además tenían que fortalecer el calendario escolar a 200 días. Entonces, ahora yo veo que al muchacho no le importa, no le interesa. Yo creo, en mis tiempos, cuando yo estudiaba... ¿Pero es producto de esa tendencia, maestro? Posiblemente, especialmente cuando se dan cuenta, maestro, de que la memoria, la identidad, la reflexión hacia el pasado, hacia lo que somos, hacia lo que fuimos, como que estorba. En base a un proyecto, si usted quiere, vamos a hablar del complot, como decía cierto personaje, que no quiero señalar su nombre, pero la persona que conoce o sabe su historia como que puede ser un poquito hasta cierto punto peligrosa, porque ya no le cuentan las cosas, o ya no lo hacen tonto, ya no es tan ingenuo, y además ese contexto lo usa para sí, y lo hace presente, y lo empieza a desarrollar, y vive en el pasado. Eso es lo bonito de la historia. De ahí que también, por ejemplo, la historia tenga un pasado, tenga un sentido mítico a través de Clio, una de las musas, cuando se dice que Zeus se enamoró de Nemosín, que era la memoria, y que a través de 7 o 9 noches fue procreando a las musas, que son las que rigen el pensamiento y demás, a través de todas sus acciones o de todas sus manifestaciones. Entonces el movimiento, la danza, el teatro, la poesía, la astronomía, y la musa de la historia, la que rige el movimiento, como las relaciones entre las cosas, es Clio, es la musa de la historia. En cambio, para Heródoto la historia, que es la que nosotros se nos enseña, Heródoto lo hacía como una simple descripción,
y en base a esa descripción nosotros podemos recurrir a la función que hacen nuestros amigos los cronistas. Yo soy cronista, por ejemplo, pero la diferencia entre el cronista y el historiador es que el cronista se basa fundamentalmente en la descripción de lo inmediato. Dice Renato Leduc, el cronista hace una relación de lo inmediato para propiciar su transformación. En este caso, ustedes los periodistas son cronistas y son los que nos suministran información para que el historiador, la diferencia, ya no trabaja en un pasado inmediato, sino trabaja en un pasado mediato o muy atrás, y para ello el historiador tiene que recurrir a fuentes. Nosotros los historiadores trabajamos con fuentes primarias o fuentes secundarias, fuentes directas o fuentes indirectas. Vamos a los archivos y el cronista no, con una grabadora va y entrevista y saca información y dice, pues aquí hubo una batalla, y la gente empieza a decir, pues dicen que aquí pasó Pancho Villa. Le voy a platicar una anécdota que tengo muy presente. Tengo un proyecto en Facebook por las redes sociales. Entonces alguien hablaba hace poco de que ahí en el DIF de Santa Catarina, nomás para que vea la función de la crónica con la historia, dicen que cierto alcalde se dio cuenta o alguien le advirtió de que en las instalaciones del DIF, donde estaban los columpios, empezaban a mover solos, se aparecían sombras, había ruidos y demás. Entonces alguien le dice, oiga, están ocurriendo cosas en ese sitio. Y estaba marcado por un árbol de un aguacate. Entonces un día les dijeron a toda la gente del DIF, sálganse, y se fueron. No le voy a decir el nombre del alcalde, o por fuera así se lo platico. Pero la cuestión es que en la noche o en la madrugada fueron, escarbaron, y al día siguiente encontraron un pozo. Entonces ahí mismo empieza la tradición oral, fundamental para la crónica como para la antropología sociocultural, porque nos habla de creencias o sentidos de una persona, de un pueblo. Empiezan a decir, no, es que encontraron un tesoro, y es que ya no supieron de él, o es que fulano de tal ya dejó de trabajar, es que de pronto fulano de tal ya traía un carro, etcétera. Entonces, en base a esos testimonios uno puede construir la historia, pero yo como historiador, si alguien me dice, bueno, es que encontraron un tesoro, bueno, hay un documento, había un derrotero, había otra manifestación, había una relación, como le dicen, no. Entonces ahí se estipula tanto una cosa como la otra. Ya que contextualizamos el estudio de la historia, ahora sí me gustaría pasar al año del 2013, y que también nos lleva, maestro, a replantear una necesidad. La Comisión para los Festejos del Bicentenario como el Centenario, de la Independencia como la Revolución Mexicana, se quedaron cortos al señalar solamente el 2010 como el año fundamental para conmemorar, recordar y festejar la mexicanidad. Entonces decía la comisión que debían ver los hechos o revisar los hechos fundamentales de la historia, actualizarlos y conocer su identidad o los factores que nos dan identidad en base a ellos. Se acaba el 2010 y hasta ahí se quedó, te quería. Ya no supimos. Es más, si usted se fija, solamente hicieron festejos en septiembre del 2010. Ya para noviembre estaban muy diluidos. Como que ya no les gustó, ya no quisieron. En Nuevo León nos ocurre hace 3 años el problema de las tormentas tropicales del Alex. Entonces mucha de la lana se tuvo que invertir en los procesos de reconstrucción y de apoyo, de asistencia, de solidaridad con los damnificados. Entonces nos pasaron de noche los acontecimientos del 10. Pero hace 100 años, oigan, un presidente que se vio rebasado por la historia o confrontado por la historia, como lo es don Porfirio Díaz, hizo una comisión de centenario, oigan, y se pusieron a trabajar y justificaron que precisamente la nación mexicana tenía su base a través de los acontecimientos que se dan en el movimiento de la insurgencia de 1810. Pero ahora sí, desde el punto de vista histórico, nosotros nos damos cuenta que la historia no solamente es el 10, sino que hay una serie de acontecimientos que fueron acomodándose de forma que en 1810, pues el padre Hidalgo y Allende y toda la raza se levantaran en armas, y dijeron ahí en Guanajuato, vamos a coger gachupines, etcétera, viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII, etcétera. ¿Y qué fue lo previo? Una de dos, el excesivo control que España mantenía sobre las provincias, la aplicación de las reformas borbónicas en las provincias, la división de todo el territorio novohispano o del virreinato de la Nueva España
en las famosas provincias, de que todavía somos sujetos a 200 años, maestro. Es una vergüenza que de otra parte del país, o más bien del centro del país, nos sigan diciendo los de provincia. Usted vea mañana domingo a Chabelo y Chabelo dice los cuates de provincia, o del interior marque 01800, oye, no somos ni del interior. A veces hasta una revista del Conaculta. Y eso es ofensivo entonces, ¿verdad? Pues digo, como si hubiera mexicanos de primera pues y de segunda, ¿verdad? Pues puede ser ofensivo, porque alguien dice, no, pues a ti que te valga. Y sí, a lo mejor a mí me vale que me digan, pero pues decirle a una persona que vive en Nuevo Laredo, o que vive en Acapulco, ¿verdad?, que son del interior, oye, pues ellos están en las afueras. O decirle a alguien de Tijuana o de Matamoros, o de Ciudad Juárez, El Paso, pues no, ni de chiste. Pero sí del interior, entonces como decían, tierra adentro. Entonces, ¿cuál es el principal problema de nuestra historia? Que no nos hemos reconciliado con ella. Y tenemos todavía muchos fantasmas y tabús en base a la construcción de una historia maniquea que habla de buenos contra malos. Y los buenos son los que nos da el Panteón Liberal, a partir de las leyes de reforma, porque les encargan a los literatos, no a los historiadores o intelectuales, que hagan una historia en la cual se justifique la mexicanidad a partir de acontecimientos que nos beneficien. Surge la historia de bronce, pero la historia de carne y hueso, la de los hombres de caballo, donde no hay buenos y no hay malos, sino seres que van a desarrollarse ante los actos decisivos de su existencia, y que a lo mejor una persona tuvo que traicionar porque o me cambio o me matan, pues yo mejor me cambio. Y ahora no, es que fue traidor a la patria. Bueno, ¿en base a qué? Yo como historiador no puedo evaluar los acontecimientos porque ya ocurrieron, maestro, pero sí como historiador debo entender qué fue lo que provocó que Vidaurri o que Santana o que Hernán Cortés o Manuel Paino o Rivapalacio o lo que usted quiera, guste y mande, actuaron de esa forma para que nosotros los consideremos. Entonces, ese es el principal problema al que nos enfrentamos hoy en México. Pero se me fue un poco la onda. Lo que quería explicarle, maestro, es que los acontecimientos del Bicentenario empezaron en el 2010 y terminan hasta el 2021. ¿Por qué? Porque tanto la independencia como la revolución. La independencia sabemos que se promulga el 27 de septiembre de 1821. Aquí, fíjese, eso fue en la Ciudad de México. ¿Sabe usted que el 4 de julio de 1821, Gaspar Antonio López, que vino para quitarle el control de las provincias militar, de las provincias internas de Oriente, a don Francisco de Arredondo, con el batallón fijo del regimiento de Veracruz, se van a la Cuesta de los Muertos y proclaman la independencia de las provincias internas de Oriente en un lugar que ahorita está prácticamente abandonado, porque está la autopista, porque está Casablanca abandonada, porque está Rinconada, allá Rinconada, y se nos olvida que en ese punto dijeron, a partir de hoy todos los pueblos tienen que promulgar su independencia. Entonces, el día 5 de julio de 1821, dice el Cabildo de Santa Catarina, el de Lampazos, el de Cadereyta, oigan, somos independientes, hicieron fiesta. Y no, nosotros, ¿qué fiesta hicimos? Nada. Alguien dice, no, es que no es otra función, lo pasado, pasado, bueno, y luego, ¿qué? Todo momento es yo creo que todo momento es una posibilidad de reflexionar en base a nuestra existencia y obtener una enseñanza en función a los acontecimientos que nosotros vivimos. Solo de esa manera vamos a enfrentar el presente y el futuro se nos va a hacer menos pesado en estos ambientes tan complicados, maestro, de complicaciones de trabajo, de carestía, de inseguridad y de quién sabe cuántas zonas más. Entonces nos brinda algo de certidumbre, porque si otras personas, nosotros lo vemos, el nuevoleonés, el coahuilense o el tamaulipeco y todo mexicano debió enfrentar durante 300, 400 años, si no eran contra los apaches, comanches, lipanes o ejércitos invasores y demás, y de todos salimos adelante. Y ahora no, parece ser que la gente vive agüitada, apesadumbrada, agachando, como dice la canción, agachando arrastrando la cobija y ensuciando el apellido, los ojos así, no vemos lo bonito. A ver, profe, que se nos presenta la vida, bueno. A ver, maestro, estamos hablando de dos hechos históricos. Sí.
del bicentenario de la independencia. Así es, como el y centenario del centenario de la Revolución Mexicana. Sí. Usted dice que se hicieron los festejos en el 2010 y luego todo el mundo se olvidó. Sí. ¿Qué debió haberse hecho? Uy, maestro, debieron haber aventado la casa por la ventana y que el mexicano no solamente acudiera a la macroplaza y gritar "Viva México", tal por cual, y yo soy mexicano y a gusto lo digo, y viva México, y si no te gusta, ve a Chihuahua un baile, perdonen la expresión, porque ese es el día cuando se expresa la mexicanidad. Somos mexicanos cuando juega la selección, el 12 de diciembre, día de Nuestra Señora de Guadalupe, y el 15 y 16 de septiembre. Pero donde quiero llegar, profe, es que la Revolución Mexicana no ha terminado. Las deudas que se plantearon originalmente con el plan de San Luis y esas ondas no se han cubierto. Para algunos no ha terminado la revolución. Seguimos es más, igual. Pues, y hasta peor. Oiga, mire, esto lo decía Rodolfo Esparza del Consejo de la Crónica de Torreón, Coahuila, de que hace 100 años exactamente, casi el 75-80% de la riqueza la tenían los terratenientes. Hoy la tienen el 90-95% de los terratenientes. Está distribuido en una pirámide de 25-30 dinastías, que son los que están allá arriba y aparecen en la revista Forbes, y son los que controlan y manifiestan y mangonean, manipulan, y el resto de los ciudadanos de a pie somos los que padecemos y nos agüitamos, y tenemos que levantar la cara y decir, bueno, yo creo que no todo tiempo pasado fue mejor, el mejor tiempo es el que estamos viviendo, y mi bisabuelo y mi abuelito y mi papá también padecieron y salieron adelante, yo, ¿por qué no? Donde quiero llegar, profesor, es que entre 2010 y 2021 vamos a estar conmemorando una serie de centenarios como de bicentenarios. Por ejemplo, el bicentenario de la Revolución del padre Morelos. Bueno, ¿qué tiene que ver Morelos con Nuevo León? Bueno, Morelos fue el primer diputado que tuvo Nuevo León. Cuando convocan a la Constitución de Cádiz, les dicen, ¿quién viene representando a Nuevo León? Nadie. Perdón, no Cádiz, a Patzingán. Entonces, dijo Morelos, bueno, si no hay representante por Nuevo León, yo me inscribo por el nuevo Reino de León. Oiga, qué bonito y qué interesante que nuestro honorable Congreso, no sé si haya regresado de vacaciones, dijeron, oye, el padre Morelos fue diputado igual que nosotros, y el generalísimo. Los episodios más hermosos y dignos de la Guerra de Independencia son los que van entre 1811 y 1815, maestro. Ahora, en cuanto a la Revolución Mexicana, nada más conmemoremos los que van desde el plan de San Luis hasta cuando mataron a Carranza, vamos a poner en 1920. Y entonces, en base a ello, nosotros establecemos una serie de líneas que son dignas de preservarse, de conservarse y de difundirse, que es la memoria de origen cívico. Y es ahí donde yo quisiera conmemorar o replantear, como por ejemplo, el 3 de julio de 1813, Martín y José de Herrera entran y asaltaron Monterrey. El único evento insurgente que tuvimos en el nuevo Reino de León ocurre esa noche del 3 de julio, cuando con la intención de quitar a las autoridades virreinales, entraron sobre el palacio las casas consistoriales. Estaba Matías de Sada, de Cadereyta, de ser pariente de toda esta línea de empresarios, defienden la ciudad y demás, y los hacen correr, y se esconden en Villa de García, en la Pesquería Grande, y el sitio va a durar desde el 3-4 de julio hasta el 16-17 de julio de 1813, en donde obligan a que los insurgentes salgan de la Pesquería Grande, se van a Salinas Victoria, en un lugar que conocemos como La Calera, y ahí se enfrentaron y fueron derrotados. Entonces de ahí se fueron a Vallecillo, se fueron a Cerralbo, se fueron a Camargo. Pero también otra cuestión que nos habla de una manera muy, muy interesante: muchos de los insurgentes eran indios carrizos, garzas o de algunas etnias que encontraron los españoles hace 400 años. ¿Y quiénes eran los indios que estaban apoyando a los españoles? Eran los tlaxcaltecas. ¿Y de eso qué nos hablan nuestros libros? Pues nada.
Entonces, si de por sí la historia no se plantea en los libros de texto, y aunque hay proyectos, una cosa que también yo quisiera relacionarla, que los libros de texto o los contenidos temáticos en nuestro plan de estudios quitaron la historia o van rebajando los contenidos o dimensiones de la historia universal como de México, incluso regional. Nuevo León era el único estado que tenía una materia de historia de Nuevo León. La cambian para adecuar los tiempos, porque hace falta la formación ética y ciudadana, o le llaman programas de contenido variable. Entonces al niño de 12, 13 años le hablan de cultura de la legalidad. Ahí sí, bueno, ¿qué? Tengo 12, 13 años, ¿a mí qué me importa la legalidad? A ver, profe, entonces traemos varias cosas sueltas ahí. Muchas, profe. A ver, que nos quitaron las fechas de la historia. Así es. Porque somos muy fiesteros. Porque somos muy fiesteros. Sí. Este asunto que acaba usted de mencionar, de que van reduciendo la historia, sí. Como quien dice, como cuando adelgaza uno la pintura, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer, profesor, para este tipo de cosas? Y otra cosa, este asunto que tenemos aquí de los festejos, ¿debe de festejarse cada 100 años o debe de festejarse cada año o cómo? Mire, se la voy a poner, no sé si ya haya venido el cronista de pesquería, Mario Elizondo Montalvo. Estuvo, sí. Pesquería se funda un 29 de febrero, 1680 y tanto, la hacienda del Espíritu Santo. Entonces ellos conmemoraban cada 4 años. Hasta que de pronto dijeron, pues ¿por qué esperar cada 4 años? Vamos a festejar todos los días, cada año. Entonces ya es 27, 28, hablan con el alcalde, invitan un almuerzo, me gusta mucho, hacen una actividad cívica frente a la plaza, se van al panteón, luego almuerzan y comen, entregan medallas y la gente viene muy a gusto, muy padre. Que no falte a la fiesta de la Fundación de María Nuevo León porque se enoja Elda Feliz González. Entonces, ¿qué debemos hacer ante esto? Yo creo, maestro, que fundamentalmente las fechas conmemorativas, más que para festejar, son para conmemorar, hacer actual la memoria y aprender de esos acontecimientos que hubo implícitos como explícitos para enfrentar mi vida o para enriquecer mi existencia, en base al conocimiento de la identidad como al sentido de pertenencia, como le decía. Ahora la otra cuestión es que nuestros muchachos deben entender, y la gente, que la historia está aún por escribirse, no está escrita en los libros, y a mí me disgusta que todavía a estas alturas del partido, en México haya personas que escriban historia y que tengan más bien tintes de motivadores personales, como, no sé, Martín Luis Moreno, que habla y empieza y parece ser que encontró el hilo negro, y los libros se venden bastante como no se imagina. Y es una distorsión de la historia. Pero de pronto usted busque a un académico del Colegio de México, de la UNAM o del ITAM o de la Ibero, que es una buena tesis de doctorado, y los libros, para empezar, no se los publican porque no hay lana, y si se los publican no los distribuyen, y si no los distribuyen no se venden, y si no los venden no hay regalías, y entonces sale uno, y de pronto, ¿cuál es el libro que más se vendió? El de Martín Luis Moreno, el de Catón, o el otro, porque parece ser que apenas están inventando el hilo negro, y no es así. Yo difundo o promuevo entre la gente, a través de las redes sociales, como de un programa de radio, o de un curso que he estado llevando a cabo con niños de secundaria y de primaria, para formar niños cronistas, de que la historia está para escribirse, y que yo le puedo añadir algo. Entonces basta con que yo diga, bueno, ¿es el 15 de septiembre? No es el 15, es el 16. ¿Y por qué pasa el 15? Bueno, pues porque a lo mejor el 15 cumplía años doña Dolores Tostada de López de Santana, la esposa. Usted sabe que quién manda en la casa, pues la señora, ¿verdad? La vieja. Entonces le hacían fiesta en Palacio Nacional, y entonces congregaban a la gente, les daban huevos con harina y se aventaban y los mezclaban con agua y hacían su relajo y medio. Y de pronto llega Porfirio Díaz y cumple años también el 15, pero fue el 16, entonces ¿por qué el día 15? Yo no me imagino al alcalde levantándose a las 4 de la mañana para dar el grito.
ya ni los quieren dar, maestro. Es inaudito, lo cancelan. No, es que la inseguridad, y luego, ¿cuál inseguridad? Inseguridad siempre ha habido. No, es que nos advirtieron, es que nos pidieron, no, es que, o si no, bueno, hay que hacer fiesta también, porque somos fiesteros, pero también que no se olvide, si al baile van 10,000 personas y a una conferencia van 30, ya fregamos, porque esos 30, si son de 30 familias, ya son 300 y más lo que conocen, y se va a quedar o se va a llevar algo. Y si, por ejemplo, en la contratación de un grupazo musical de moda se les va 80, 90 mil pesos, oigan, por 80, 90 mil pesos pueden publicar un librito, una monografía. A lo mejor no se benefician los 10,000 que van a un baile, pero a lo mejor esos 1,000 libros se pueden distribuir perfectamente en niños que pueden replicar. Yo me he encontrado, como me menciono, en base a estas cuestiones, la gente le interesa, le gusta, y tiene que ser muy visual y muy sencilla, muy sintética, es el acontecimiento, y que también y que no solamente tenga que ver esa cuestión de como la fecha o acontecimiento o el ser humano, sino que hay otros más tan importantes. Mire, nosotros tenemos un caso en Santa Catarina, va a estar vigente. Usted sabe que desde el año pasado les dio por construir puentes en Díaz Ordaz, tanto en Corregidora como en 20 de noviembre, que es la entrada a la fama. Ya se echaron el de Corregidora. Estaba una escultura de Rafael Calzada que se llamaba El Surgimiento, que formaba parte de la ruta del arte, del acero y del cemento. Se le echaron, bueno. Pero ya tenemos una joroba y muy bonita, bien padre. Por desconocimiento. Por desconocimiento. Pues, ¿qué les va? Profesor, cuando hicieron Díaz Ordaz, ustedes recordar... Y no hubo queja ahí elevada de los historiadores. Es que podemos hacerlo, pero les vale, profe. Les vale. Sí, porque alguien decía, por ejemplo, la casa que era de Isaac Garza, que estaba en la colonia Nuevo Pueblo. Isaac Garza, hay una calle, no hay que confundirlo con el papá de Eugenio Garza Sada, el industrial. Isaac Garza Martínez era una persona que tenía una cantina y ahí acudían los franceses, los suavos y los que estuvieron durante el imperio de Maximiliano en 1864 y les daba licor y mezcal y ya borracho les quitaba las armas. Entonces, cuando se dan cuenta, van y lo fusilan en la Plaza del Roble, a un lado del Templo del Roble. Estaba la casa ahí muy bonita. Y hubo el anterior delegado del Centro INA Nuevo León, Javier Sánchez García, el Beni, no, que vamos a hacer un museo de sitio. No, es que ese sitio lo compró no sé quién y van a hacer la Arena Solidaridad. No, pues a mí no me importa tener un museo en una arena, y más, dicen que la lucha libre es lo único serio en México. Pues, ¿cómo voy a mezclar la historia con la certeza de la lucha libre? No, pero es que esa historia, bueno, está bien, vamos a respetar la casa. Ese lugar tan bonito, profe, ahí, una placita, no sé cómo se llaman las calles, 2 de abril o por ahí. Entonces, donde quiero llegar es que de pronto en una madrugada, un camión en un reversazo, se acabó la casa, pero vamos a poner la placa. Y la pusieron y el último se perdió por completo. Nosotros como historiadores, en la Sociedad Novelenesa de Historia, Geografía y Estadística, dijo en una ocasión nuestro amigo César Lucio Coronado, oigan, este museo vino Salinas y estaba Sócrates de gobernador y pusieron una placa. ¿Dónde está la placa? No, pues ahí está escondida, que la saquen, sí. Bueno, hubo punto de acuerdo. Tú, señor presidente, le vas a decir a Eliseo Garza Salinas o Carmen Junco, no recuerdo quién era, de que la placa esté en un lugar visible. Sí, está bueno, ¿eh? Y ahí se quedó la placa. ¿Dónde está? Pues allá adentro. Nomás la ven ellos, los que tienen la tarjetita para entrar y salir, los que laboran ahí. ¿Para ellos qué significa? Pues nada, es algo decorativo. Pero para la gente que visita el museo, decir, oye, hubo una ocasión que Salinas, que Cedillo siendo secretario de Educación Pública, que Sócrates Rizo siendo gobernador del estado, etcétera, etcétera, vinieron e inauguraron un museo porque quisieron descentralizar la parte de la historia mexicana de ahí de la Ciudad de México, o cuando dicen ahí de Mesoamérica. Entonces fue un buen proyecto y que de pronto usted, acuérdese
que se dieron cuenta que los terrenos habían sido vendidos y estaban siendo subastados en Nueva York, y ahí afortunadamente hubo raza como el Maseco, que le entraron y pagaron, y ahora es patrimonio y sigue siendo patrimonio de los meloneses, y la gente le gusta y lo visita, y lo que hace Elvira Ramos y Alejandro Morales y Eliseo Garza Salinas y Felipe Ibarra, de ser una historia movida, la historia de la bicicleta. Oye, ahí van todos y hacen, vamos a hacer una carrera de bicicletas, en honor porque tenemos a la bicicleta, y trajeron a las momias. Oye, pero es un museo, ¿cómo vamos a traer las momias? Bueno, las que no puedan ir a Guanajuato, y en base a ello podemos ir aprendiendo técnicas de momificación, leyendas de las momias. O sea, se puede hacer una... trajeron a Pedro Infante, y entonces de pronto ahí se oía el chiflidito de la chorreada, ¿verdad? Y alguien se ponía a cantarla. Entonces, es algo que acerca a la persona a la historia, y que no tiene por qué rehuirle, y no necesariamente tiene por qué ser aburrida. A mí, cuando una persona dice, uy, qué aburrido esa historia, no sabes lo que dices. Para empezar ya te cerraste. No saben lo que dicen, ¿no? Vamos a seguir hablando de historia. Vamos a un corte, maestro. Ándele, aquí estamos. Amables televidentes, regresamos. Tenemos todavía una hora para seguir hablando de historia. Amables televidentes, ya estamos de regreso. Después de esta introducción amplísima que ha hecho el maestro Antonio Guerrero Aguilar, donde hemos comentado las barbaridades que se han cometido con lugares históricos, con la eliminación de fechas históricas, con todos los absurdos que se han presentado en la historia. Regresamos y vamos a continuar hablando de historia. Se nos quedó algo por ahí en el tintero, maestro, sino para entrar al tema central de las conmemoraciones y de las construcciones. Pues bueno, quiero mandar un cordial, porque la vez pasada que estuve con usted, profe, se enojó Armando Leal Ríos, que no, dice, ¿te acordaste de Carlos González y de Héctor Jaime Treviño, todos menos de mí? Dijo, no, ¿cómo no? Sí hablamos algo de pasadita, del señor cronista de Linares. Siento aquí entre paréntesis que Armando debe estar reunido con un grupo de historiadores y nos deben de estar hablando, nos deben estar viendo, que luego suelen hablar a lo largo del programa. Si está la línea abierta y disponemos de ella, que es creo que el 19 67 63 63, pueden marcar, y aquí a lo mejor puede saludar. Que esta gente, maestro, tiene pues toda la semana tienen festejos, ¿verdad? Los historiadores y los cronistas. Los miércoles van a la lengua viperina, y luego se van con Juan Alanís, y luego en la tarde café con historia, y los sábados un día le toca a la Sociedad de Historia, otro le toca a los cronistas, otro le toca al Colegio de Cronistas e Historiadores. Más ahorita a estas horas está la competencia, no, ya terminó Miriam de León y el programa Orgullosamente Bárbaros en Radio Nuevo León. Entonces, siempre por lo regular hay mucho jale, y hay gente que va, por ejemplo, la semana pasada, que se van a la casa de Juan Alanís, un grupo de historiadores, y no invitaron los canijos, y se la pasaron bien padre, bueno. Pero hace 15 días andamos en Lampazos, fiesta de San Juan Bautista, y fíjese, los pueblos, esas fiestas patronales que a veces se deslinda la parte cívica, histórica o religiosa. Entonces cada quien anda jalando por su lado, y antes como que las canalizaban y les encauzaban perfectamente bien. Entonces, por ejemplo, San Juan Bautista de Cadereyta, San Juan Bautista de Lampazos, San Juan Bautista de la Pesquería Grande y Villa García, y incluso hoy nos asombramos, ya ve que una alcaldesa entregó las llaves de la ciudad a un carpintero, pero en 1656 el Cabildo de Cadereyta dice, vamos a elegir al patrono de nuestra ciudad como San Juan Bautista y protector, y toda la cosa, con otro sentido, este era más bien protector. Aquí, bueno, yo no puedo, pues, que las entidades supremas se hagan cargo de ellas. Pero bueno, independientemente de eso, maestro,
que quiero llegar es que estamos conmemorando 200 años de la... A ver, vamos a ir a un corte que nos están indicando. Ándale. Un momentito nada más por una cuestión técnica. Ándale. Y regresamos. Claro que sí. Ya regresamos con el maestro Antonio Guerrero Aguilar. Estamos en el programa Sábado de Historia y después de esta interrupción involuntaria, pues le seguimos maestro. Estábamos hablando, precisamente ya habíamos entrado en materia sobre lo que estamos tratando. Adelante, por favor. Sí, dicen que los acontecimientos para conmemorarse, profe, tienen que darse en 0 o en 5. Fundamentalmente, aunque a veces, bueno, pueden ser en 6, 27, 28. Yo creo que toda fecha, como la menciono, es digna para recordarse. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de 180 años de la construcción de la Catedral Metropolitana Nuestra Señora de Monterrey, que nos refiere a una historia muy interesante. En primera instancia, en 1596 se funda con Diego de Montemayor, donde actualmente están los Ojos de Agua de Santa Lucía, entre Escobedo, 5 y 15 de mayo, Zaragoza, más o menos en ese cuadro. Llovió en 1604 y la ciudad o el pueblito quedó devastado. Otra vez llovió en 1611, no hemos aprendido las lluvias. Y eso obliga a que construyan o se haga una traza urbana en un lugar más alto. Entonces eligieron donde está actualmente la Plaza Zaragoza y empiezan a construir las casas consistoriales, que empiezan a desarrollarse propiamente cuando llega Martín de Zavala en 1626, pero hacia 1646 comienza a construirse el templo parroquial, y uno le añadieron, otros le quitaron, las paredes. El caso es que para 1780 y tantos, iba ya muy avanzado, participa como maestro de obras, hay que resaltar el nombre, José de Montalvo, que era un mulato libre, y que cayó del 1782 y murió de un andamio, y además se casó con una señora de mucha lana aquí de Monterrey, que no conviene señalar porque bueno, hay tantas familias y demás, pero para 1800 ya estaba construido y empiezan a ponerle la cúpula y demás, pero ¿cuándo empieza a usarse como catedral? En 1833. El 4 de julio de 1833, el señor José de Jesús María Belaunzarán y Ureña, sexto obispo de Linares, Monterrey, consagra la catedral como tal. ¿Por qué? Porque la catedral original, el señor Fray Ambrosio de Llanos y Valdés, pretendieron hacer una nueva traza por el sitio donde actualmente nosotros estamos, que es Treviño, Izá Garza y Juárez. Entonces iba a estar la catedral, un convento de las capuchinas, un nuevo hospital, donde está ahorita el colegio civil. El señor Ambrosio de Llanos y Valdés trajo un constructor francés llamado Jean Cruzet, y entonces le empiezan a pagar mucho, y dice el Cabildo de Monterrey, como también el gobernador del Nuevo Reino de León, que era excesivo lo que le estaban pagando. Fíjense, todavía en obras, ¿verdad?, cuando empiezan a pagar mucho y demás, nunca ha cambiado. Entonces interrumpen la obra, además por los problemas que tenía Francia contra España, sobre todo por posesión de la Luisiana. Hay que recordar que en 1804 Francia vende la Luisiana a los Estados Unidos, y eso pone de manifiesto el interés que tienen los Estados Unidos sobre Texas, porque decían que la Luisiana comprendía hasta el río Nueces, y luego después ellos dijeron que hasta el río Bravo, y esa es otra historia muy interesante, profesor, que si quiere lo platicamos. Pero la catedral quedó inconclusa, solamente las paredes, casi 10, 15 metros de altura. ¿Qué es la que está ubicada ahorita? En Juárez y donde está el Teatro Calderón, la Ciudadela, que después la ocuparon como cuartel en septiembre de 1846. El siguiente obispo, que es primo Feliciano Marín y Porras, llega en 1804, ya no le interesó construir una catedral, y empiezan a usar como sede del obispo, por eso es cátedra, porque está una silla
Hay que ver que el gobierno de una diócesis se manifiesta a través de la enseñanza como de la dirección espiritual. Es el pastor, y nosotros somos las ovejas y demás. Por eso trae un báculo, ¿verdad? Entonces, cuando la cátedra es que enseña, y de ahí viene la catedral, que está también muy relacionado con las universidades hace 800, 900 años. Entonces, eso nos hace suponer también cómo en 1777, con la bula Relata Semper, hacen la diócesis de Linares y nombran el primer obispo a Fray Antonio de Jesús Acedón, que toma posesión hacia 1781, muere en Linares al poco tiempo de tomar posesión, y el segundo obispo, que es Fray Rafael José Berger, que llega a 1782, no le gustó Linares, un saludo para Armando Leal Ríos, no le gusta Linares por el clima, o también por el agua, por alguna condición, y prefiere regresarse a Monterrey. Mas no obstante, la diócesis se va a seguir llamando de Linares hasta 1922, que ahora sí el señor Herrera y José Jesús Herrera y Piña hace los cambios necesarios para que la arquidiócesis surge como diócesis, y que ahorita hacemos la diferenciación, lleve el nombre ahora sí de Diócesis de Monterrey. Y en 1961 el Papa Juan XXIII recupera la titularidad de la diócesis de Linares en la sede que le fue prevista en 1777, y que también como fruto de las previo a las reformas borbónicas y demás, una diócesis le permitía adelanto sobre todo en materia espiritual, en materia de salud, en materia educativa, pero también quiénes eran los que cobraban o mantenían el control de los recursos a través de capellanías y recursos y demás, pues eran las diócesis, eran los sacerdotes. Entonces esa es la importancia de que se estableciera. Entonces surgieron dos diócesis, una en Sonora y otra en Linares. ¿Y por qué eligen Linares? Porque si usted se fija en un mapa, es el centro, es el corazón del noreste mexicano, pero también el Valle de Santa Rosa de Lima, hoy Musquis, Coahuila, buscó, aprovechando un lugar con el río Sabinas, una montaña, el ambiente muy sano, como decían ellos, pero a fin de cuentas deciden que la sede de la diócesis iba a estar en Linares. Entonces el segundo obispo se queda en Monterrey, el tercero es Ambrosio de Llanos y Valdés. Bueno, por ejemplo, al señor Berger le debemos la construcción del Palacio Episcopal de Nuestra Señora de Guadalupe. En 1786 le compra al Cabildo de Monterrey, o más bien logra que el Cabildo de Monterrey permita la venta de una loma de un señor llamado José Vera. ¿Cómo le dicen a los Josés? Chepes o Pepes, ¿verdad? Entonces, la loma de la Chepe Vera es ahora la loma o cerro del obispado, y ahí construyen el Palacio Episcopal de Nuestra Señora de Guadalupe. Había una sequía, la gente no tenía trabajo, no tenía que comer, y empieza a pagarles a la gente para que construya ese maravilloso monumento colonial de los pocos que tenemos en Monterrey. Y regresando al principio, no es posible, maestro. Sí, es donde despacha Héctor Jaime Treviño, el delegado del INA, allí, que quedó de venir, por cierto, el día de hoy, pero bueno, aquí estamos supliendo. El gran dictador. El gran dictador, le dicen los viperinos, que se reúnen en la lengua viperina los miércoles a las 8:30 de la mañana. Se come bien y se platica y aprende a mi padre. Me perdí. Entonces, la construcción de la catedral queda a medias. Se queda a medias. ¿Y qué pasa durante todo este cambio de en 1792, el tercer obispo, Ambrosio Llanos y Valdés, decide la construcción de una catedral magnífica, grandiosa, similar a la del lugar de origen en Palma de Mallorca, España. No la terminan porque los costos se inflaron o se excedieron de lo que eran, a fin de cuentas, y el cuarto obispo dijo: yo no quiero construir una nueva catedral, mejor voy a usar como tal el templo parroquial de Monterrey. Si usted se fija, hace poco lo que decía la alcaldesa de Monterrey, el acta de fundación sí tiene conceptos muy religiosos, pero también no los dijeron completos, porque por ejemplo la catedral, el acta de Monterrey dice que ponen bajo la advocación de Nuestra Señora de la Purísima Concepción de María. Entonces la parroquia dedicada a Nuestra Señora de la Purísima Concepción la usan como catedral,
y como tal, el 4 de julio de 1833 la van a destinar ahora sí para la catedral, la consagran. Hay una placa ahí, maestro, en la que usted puede ver, está en latín y todas esas cuestiones, en la que señala, y ahora sí empiezan a construir las dos naves laterales, que eran capillas adyacentes, como les dicen, termina la cúpula, el campanario, que todavía en algunas fotografías del siglo XIX está inconcluso, por una cuestión teológica. No terminaban los campanarios porque decían que se iban a concluir cuando ocurriera el fin de los tiempos o la plenitud de los tiempos, que es cuando venga la segunda venida de Cristo Salvador, el patrono de Monterrey. Entonces, en esa perspectiva, en 1789, ya siendo arquidiócesis, la arquidiócesis de Linares se da en 1891 por Jacinto López Romo, pero es arquidiócesis de Linares. Entonces ya era arquidiócesis y debían construir o remodelar o ampliar para que la catedral fuera digna de un arzobispo. Y le hacen ahora sí la torre completa, le ponen el reloj para 1904 aproximadamente, las campanas y todo lo demás, y empieza a hacerse una historia eclesiástica a partir de ese acontecimiento. Ahora, la diferencia, la palabra obispo viene de episcopos, que en griego significa el que ve, es el que vigila. Y entonces, esta fue una diócesis, y las diócesis tienen su origen en el Concilio de Trento, cuando establecen de que los obispos deben responsabilizarse de la educación de su gente. Entonces, y también tienen que promover la educación a través de los seminarios. Y lo que hace la diócesis de Linares en 1792, abren los primeros cursos en el seminario de Monterrey, que es la cuna de la educación. Muchas escuelas que ahora forman parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que está cumpliendo 80 años, como por ejemplo Derecho y Medicina, surgieron al amparo del seminario de Monterrey, y que por ello le llaman colegio civil, maestro, para diferenciarlo del colegio seminario de Monterrey. Pues es el colegio civil, que es la cuna ahora de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, esa es una, 180 años de la consagración de la catedral. También hay que ver, maestro, que en 1612 comienza a construirse, o bueno, desde 1603, 1604 comienza a construirse un templo que en 1914 destruyeron los carrancistas, ese templo estaba en Zaragoza y Ocampo, el templo franciscano de San Andrés. Entonces, era el barrio de los indios. Entonces de pronto se acerca el barrio de los españoles con la plaza de armas, hoy la Plaza Zaragoza, llamada así desde 1864, estaba en Monterrey por Benito Juárez, cuando va incluso y hacen la festividad para honrar la memoria del héroe de la batalla del 5 de mayo. Bueno, el año pasado, profe, acuérdese, fueron 150 años de la batalla de Puebla, y excepto los billetes y moneditas y eso, aquí nos pasó de noche, sin considerar que el héroe de la batalla de Puebla es un héroe que trasciende las fronteras. A veces quieren más. Fíjese, una fecha que aquí nos quitaron el 5 de mayo, en Estados Unidos la conmemoran como si fuera la mejor, ¿verdad? Es la segunda fecha de nuestra independencia, ahora no la festejan, no. Pero eso es parte, maestro, de lo que usted venía diciendo, de ese desconocimiento. Yo les propuse, profesor, no quiero ser grillo, porque después dicen que por eso me corren y me quitan, pero yo les decía a mis autoridades, oigan, vamos a hacer todo un programa en serio de formación cívica. No cuesta. ¿Qué le cuesta, por ejemplo, al alcalde salir 10 minutos una semana? Ahora ya al principio sí iban, ahora ya mandan a un representante, y el representante ahora manda a otro representante. Entonces ven que no están los que le tienen que dar la dimensión importante a un acontecimiento, la gente se va, simple y sencillamente va huyendo, y vaya que nosotros lo tenemos en Santa Catarina, o en San Pedro, o en Villa de García, donde las festividades pasan ahí, y no debe ser así, maestro. Yo quisiera ponerle un ejemplo de la ignorancia que hay a veces en los pueblos, pero bueno, Monterrey no es un pueblo, pero yo viví mucho tiempo allí en Viesca, Coahuila, y era el secretario particular del presidente municipal, y era un campesino de Guaraches que para hacerlo
que diera el grito de independencia, me acuerdo por lo que dijo usted ahorita, que decía, ándele don Merced, se llamaba don Merced Ramírez, ándele, tiene que darle el grito, dijo, délo usted, o sea, ahí se veía la ignorancia, ¿verdad? Acuérdese de estos chistes que platica Jesús González Leal, mejor conocido en el ambiente artístico como Chis Chas, ¿verdad? De aquel alcalde Caderey, Tamón Leal, cuando se refiere al Ávaro, en el Álvaro patrio, ¿verdad? Y otras cosas así, y que está plagado. No sé si estuvo Napoleón Nevares aquí con usted, pero habla de que una ocasión para solucionar un problema y elegir al candidato a la alcaldía, pues no sabían quién. Entonces vinieron y le preguntaron, creo que a Rangel Frías, y Rangel Frías les dijo, pues viejo sabio, ¿verdad? Colmilludo, pues elijan al más idóneo. Pues ellos pensaron que era Macedonio González, ¿verdad? Dijo el más idóneo, entonces Macedonio, pues dijo el gobernador, pues dijo el gobernador que tú, pues bueno, pues soy yo. Y a veces cuánta gente no llega así de chiripa. Y vaya, eso lo menciona usted en Coahuila. Yo lo he visto, profesor, que hay una identidad y una promoción y una difusión en Coahuila de una manera interesantísima hacia nuestra historia. Y ellos mismos lo dicen, las conmemoraciones apenas están comenzando. Aquí ya las terminaron. ¿Qué hicieron? La estela, bueno, en la Ciudad de México la estela de luz, que ya resultó ser inoperante, no sé cuántas ondas. Un monumento, quitaron a Suazua, porque además iban a hacer las ampliaciones y las iban a quitar y demás, y mandaron a Suazua a un lugar donde no se ve. Al menos allá tenía su placita. Pero allá hay un edificio muy bonito, muy padre, y además van a enlazar la INDEPE con Monterrey. Bueno, qué padre. Pero por lo pronto ese elemento yo no me reconozco ahí. Y si eso lo hizo el Monterrey, o sea, ¿cuántas ediciones de libros se hicieron? Ninguna. Y por más que eso va uno y propone, ¿qué es lo primero que hace, por ejemplo, cuando reducen costos y gastos? Edición de libros. Nosotros lo vemos en las políticas editoriales de Conarte, cómo se han reducido de una manera impresionante. El Archivo General del Estado de Nuevo León tenía un proyecto editorial, allá en tiempos de Leticia Martínez Cárdenas, y todavía con Artemio Benavides. No sé si ahora mi amigo el doctor Romeo Flores Caballero, que seguramente pues es doctor en historia, pero se han reducido, maestro. El pues creo que el profesor Romeo Flores Caballero estaba batallando allí estaban digitalizando el archivo de ahí es el director de archivo, ¿verdad? Así es, el director de archivo del Estado de Nuevo León. Lo estaban digitalizando y creo que por cuestión de dinero creo que se paró ahí. Como todas las cosas. Bueno, profesor, el Congreso del Estado en tiempos de Nati creó el Instituto de la Historia de Nuevo León. El Congreso del Estado. Yo creo que una persona directiva o director del instituto que se encarga de las políticas culturales en el Estado de Nuevo León no puede terminar con un instituto porque es una entidad jurídica que la creó el Congreso de Nuevo León. Pero como vivimos en una sociedad medio extraña, media surrealista, pues quitan, desaparecen y eso lo destinan hacia otros puntos. Por ejemplo, tienen un departamento de patrimonio. Uno dice, bueno, ¿y qué? Pues sí van y recorren ahorita, creo, hoy, o fue el sábado pasado que se fueron a recorrer el Topo Chico y demás. Bueno, qué padre, pero hay cosas más importantes de concientizar que el patrimonio tangible como intangible. Yo les digo a mis hermanos cronistas, por eso también a veces como me critican y me regañan, de que había un proyecto para rescate del patrimonio cultural de nuestros pueblos. Y contrataban a un equipo de historiadores e investigadores y les daban su lana. Y lo hicieron en Lampazos, lo hicieron en Villaldama, lo hicieron en El Carmen, no sé en qué otro municipio. Para mí como cronista me debe dar una vergüenza que esa labor que me toca a mí la estén haciendo otros. Y más vergüenza me da que a nosotros no nos pagan o no nos den y todavía nos grillen y esa lana se la den a otros. Y les pagan bien cobrados, maestro. Hay un proyecto editorial que lamentablemente hizo una casa editorial muy grande, de un medio de comunicación, sí les pagaban a los cronistas, pero después empiezan las trabas. Yo por ejemplo, no participé, porque como cronista de Santa Catarina vas a hacer 10 cuartillas,
De pronto veo que otro municipio eran 20 o 30, oye, Santa Catarina no es más, pero tampoco es menos. Y en ese contexto, ¿quién define? No, es que Monterrey es la capital. Bueno, se entiende Monterrey, pues sí, es la que de aquí surgió todo. Pero cuando empiezan a decir, no, es que tú 10 porque el otro y otros 15 y demás, no, ni de chiste. Y luego, ¿Por qué desapareció eso del Congreso del... no lo sabemos, maestro. Eso lo discutieron mucho en la lengua hiperina. Oye, ¿cómo van a desaparecer un instituto de la historia de Nuevo León? ¿Y lo desaparecieron? Lo desaparecieron por completo porque ya no había recursos para mantenerlo. Y una labor editorial, bueno, pon un director, pon una secretaria, y lo que te vas a gastar en, por ejemplo, en pagarles los sueldos y salarios a los investigadores, pues mejor hazlo calabaceado. A lo mejor hacía falta hasta un libro, profe. A lo mejor hacía falta un diputado historiador ahí. Y los hubo, profe, y los hubo. Y ya no hay. En este caso, pues bueno, acuérdese que el presidente del Honorable Congreso fue Jorge Lanís, de la fama Santa Catarina, de la lengua hiperina, del grupo compañero historiador y compañero cronista honorario y toda la cosa, y ahí andaban, pero a veces ellos saben o platican, es más, pues hasta Polo, o el mismo Armando Leal, es gente que tiene muchos amigos y está muy bien relacionados. Me dice Armando Leal Ríos otra vez, le mando un cordial saludo, porque dice que no me acuerdo de él. A mí, por ejemplo, me quitaron un cronista, yo iba y les decía al alcalde, ¿saben qué? Vayan, etcétera, ¿para qué? Y ellos no, o sea, son más políticos. Oye, ¿por qué no pones un cronista? De otra manera, es que debemos ser combativos, profe. Por eso cuando dicen que es que no somos profetas en nuestra tierra, no, sí somos, porque tenemos que denunciar lo que están descomponiendo, porque después van a salir con que a Chuchita la bolsearon. Cuesta trabajo, a mí, incluso hasta mi hermano me dijo, un día que iban a tumbar una casa. Recuerde, el patrimonio puede ser tangible como intangible. Lo tangible es lo que se ve, y es histórico, y pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia cuando va del siglo XIX para atrás. Ya de 1900 a 1950 creo que se encarga el Instituto Nacional de Bellas Artes. Pero como aquí no hay delegación, entonces hay muchas casas tan bonitas de la colonia Valle del Seminario o de María Luisa y demás que le están dando en la torre porque no hay una entidad que la proteja. Ahora, lo dice muy bien Héctor Jaime y estamos de acuerdo con él. Son entidades meramente regulatorias, o sea, no hay lana para reconstruir. ¿Cuánta lana? Imagínense, él mismo se queja. ¿Cuánto le entregan a ellos como delegación del Centro INA Nuevo León por el obispado? Y en cualquier promoción y difusión de Nuevo León siempre ponen al obispado. ¿Cuánto les dan a ellos? Nada. Pero de pronto sí nos damos cuenta que ponen banderas y ponen un carrusel, y van y siembran árboles. Oye, podemos poner otra cosa acá más bonita, pues se nos está cayendo la cúpula o se está cuarteando la fachada. No solamente la de ahí, sino usted... 2 años cerrado el Museo de Lampazos, maestro. Échese esa. Nosotros tenemos en Santa Catarina el primer museo de historia, que ahora es el Monumento Morazán, dañado, golpeado y prácticamente abandonado. Las fábricas pioneras de la industrialización en Nuevo León se están quemando solas. No las están quemando. Es que hace mucho calor y se queman solas. Profe, vamos a ir a un corte, vamos a seguir hablando de las barbaridades que se han hecho con monumentos históricos, con documentos históricos también si quiere. Y bueno, con una serie de cosas. ¿Cómo arreglar todo este asunto? Se los diremos ahorita que regresemos en un minuto. Ya regresamos, amables televidentes, en Sábado de Historia. Estamos platicando con el maestro Antonio Guerrero Aguilar. Ya le iba a decir Antonio Aguilar, ¿verdad? Ya nos han confundido, profe. Sí, ¿verdad? Pero yo no tengo caballos y canto, pero no tan bien como ellos, ¿verdad? Bueno, maestro, ¿qué hacer con todo este desbarajuste? Así le podemos decir. Mire, profe. Sí. Decía un enciclopedista francés,
que el respeto y el cuidado de un pueblo se refleja en el cuidado y atención que los vivos tienen sobre sus difuntos, o sea, los panteones, y sobre los archivos. Entonces hay que ver cómo están nuestros archivos. El caso, esta semana Gustavo Mendoza Lemus relataba en Monterrey. ¿Cómo estará? Si ese es el de la capital, ¿cómo estará el de los municipios? Yo creo que a veces ni los tienen, profesor. Hubo un alcalde que tampoco puedo decir los nombres, que meteríamos en muchos problemas, pero hubo un alcalde muy prominente de San Pedro Garza García que tiró los documentos al río Santa Catarina. Alguien recoge el primer libro de actas de Cabildo de San Pedro, y cuando Catón, Armando Fuentes Aguirre, perdió la rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila, como premio de consolación o para quitarle lo agüitado y demás, le regalan el primer libro de actas de Cabildo de 1883. Y él lo escribió, o sea, no lo estoy inventando. Y si eso ocurre con el de San Pedro, nosotros en Santa Catarina ya estaba en la última etapa para consolidar un archivo. De pronto llegan y nos dicen que las computadoras donde estaban los catálogos tenían que usarse para tesorería. Como una persona no las quería prestar, les puso candados, les quitaron las claves, o sea, y se borró todo te quería. Entonces me dicen ahora, queremos que haga los catálogos, con mucho gusto, nomás que pues, oigan, pues ya no tenemos la vista de hace 20, 25 años, ya estamos medio cegatones, o estoy, no voy a pensar mal, pero al menos conseguí la parte colonial, bueno, ahí está. No se diga los municipios, no desconozco. En García sí lo tienen bien, en Ramones, oiga, da vergüenza. Va a Reynosa, y Reynosa tiene perfectamente el archivo. Usted va a Saltillo, va al Archivo General de Coahuila, ya con Lucas Martínez. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero ¿cómo ilustran? Profesor, lo que hablamos del mecenazgo ahorita, es que alguien dice, no, que por qué están tan dañados los monumentos, y le decía, no, es que falta un Mauricio Fernández que lo compre o que le invierta. Oiga, la esposa de Alonso Ancira Elizondo, dueño o principal accionista de Altos Hornos de México, del Grupo Acerero del Norte, la señora Susana le ha invertido a un patronato para el archivo de Monclova. Y no solamente Monclova, lo están haciendo en Sierra Mojada, lo están haciendo en Hércules, lo están haciendo en Musquis, pero es iniciativa de la señora Irma Elizondo de Altava, prima hermana de don Alonso Ancira, y la señora Susana. Oye, yo quisiera que hubiera más señoras sensibles, que les gusten y que se interesen, y nos invitan y se prenden. Aquí no, hay un mercado de arte, incluso alguien dice que Monterrey es paso de venta de obra de arte entre Sudamérica o Centroamérica o México con respecto a Estados Unidos, pero para esas ondas sí hay muchos recursos. Recuérdese, y me da mucha tristeza ahora con los par viales, que todo lo que el señor exgobernador Nati González Parás invirtió para la ruta del acero y del cemento, ahora pues ya no se puedan apreciar y que incluso estén a punto de colapsarse, perdón, porque lo que están haciendo sobre Constitución y Morones Prieto, muchas de ellas, o que venga una agüita de unas 24 horas seguidas, se van a llevar La Ventana y se van a llevar una obra de Matías Goeritz, y así, o la otra dice, no, es que son edificios o monumentos feos. El caso tan patético en Santa Catarina, otra vez, profe, pues me dicen que me odian, pero yo los quiero mucho, es amor apache. Pintaron la puerta a Monterrey de color naranja. No, es que dicen que hubo un miembro prominente, un empresario muy prominente que tiene una empresa de pinturas en el poniente de Santa Catarina, donó, y que esa es la pintura idónea para que no se oxide y que no haya broncas y demás. Oye, pero es que qué bueno, sí, qué padre, está bien justificado y lo entiendo, pero Sebastián, en 1985, cuando fueron a inaugurar una escultura, dijeron, es roja porque representa la entrega, el coraje, el sacrificio, el aguante de los nuevoleoneses. Oye, qué padre, entonces es rojo, oxidado. ¿Y cuánto tiempo? Ahora no, usted viene de Saltillo y la ve naranja, profe. Se me afigura
que son de esos piezas de juguete de plástico que venden en los mercados los fines de semana. Así tan fea está. Oiga, y algo tan emblemático. Oiga, maestro, no, esto no tendrá que ver, algo que ver con los... Claro que los hay, profe. Pues porque, mire, tuvimos un alcalde otra vez, Linares, le mando un cordial saludo a Armando Leal Ríos, ya va 5, Armando. Un saludo, Armando. Hubo un alcalde en Linares que quiso poner o pintar las banquetas y el pavimento de azul y de naranja. Vaya San Nicolás, San Pedro, Santa Catarina, donde sea más y parece no hay diferencia entre San Pedro, una plaza de San Pedro, bueno, no, sí hay, porque en San Pedro está la Colo, ¿verdad? Y ahí no van a poner esos colores tan extraños. Pero usted va a San Nico y va a Santa Catarina y son... Yo he estado en lugares en San Nicolás y digo, ay, canijo, estoy en la Infona Huasteca, están idénticas, son los mismos colores. Yo siento, profesor, que es otra parte. La historia nos brinda conciencia. La historia nos brinda memoria. La memoria nos da posibilidad de conciencia. Y gracias a la conciencia se construye una comunidad política. Y en la comunidad política, gobernados como gobernantes, jalamos. Pero sobre todo los gobernados le exigen a sus gobernantes. Yo creo que a mí me da la impresión de que al final de todo eso, ahí está. No les gusta que les exija. Y lo vemos, profe, en los comerciales. Es que tú tienes que exigir, sí, pero no me dejan que les exija. Y si les exijo, me regañan, o me corren, o me cortan. ¿Y ahí no hay algún castigo por por haber pintado la ventana de Monterrey? El Consejo Estatal Electoral, o el Instituto Federal Electoral, o el TRIFE, o la raza que intervenga y definir. Hay plataformas políticas, partidistas, que impulsan a los cabildos o al alcalde a buscar un cargo de elección popular, pero ya estando arriba debe olvidarse, porque pues a lo mejor ganó con 40,000 votos, pero debe olvidarse de que hay otros 20,000 que votaron por otro partido, y entonces no solamente debe gobernar para los suyos, tiene que olvidarse de colores, pero sobre todo, profesor, la política cultural, educativa, tiene que estar completamente al margen de una actividad partidista. Pero no hay quien alce la voz, entonces. Pues yo, y mire cómo me he ido, pero lo tengo que seguir haciendo, profe, y a veces sí me agüitan o me regañan, y dicen, pero, sobre todo ahí en la casa, oye, mira cómo te tratan y te ven, pero tenemos que hacerla, y la decimos suavecita, porque gracias a Dios, profe, tengo un programa de radio, los invito los miércoles a las 12 por Frecuencia Tec, se llama La Ventana, 94.9, y no me han corrido y me han tolerado. Y eso que el director ahí es bien estricto, ¿no? Donde tú una regazón, usted sabe cómo es el Tecnológico de Monterrey. Sí. Y estamos, hasta ahorita, tengo una hora, lo que yo publico, miren, si yo empiezo a derramar amargura, ya no me invitan, profe. Entonces, yo creo que debemos exigir, es un derecho para empezar, fundamental, pero también a lo mejor ser un poco más diplomáticos o más tranquilos a la forma. A mis funcionarios no les gustaba que les dijera que no daban color, pues es que precisamente no dan color, y cuando uno dice no dan color o no te cayó el 20, es que no permiten que trabajes o que colabores, pero y es que deben entender que como parte fundamental y sustancial de la historia, ahora nosotros lo vimos, por ejemplo, dicen que el archivo de Monterrey está en malas condiciones. Invitan a Israel Cavazos, a Carlos González Rodríguez del colegio, a Pepe Reséndiz de la Sociedad de Historia, a Tina Lozano de Villarreal, cronista. Y yo estaba Armando, no te vimos ahí, tenemos que estar exigiendo. No, es que yo no pude porque fui a la graduación de los cronistas. Pues sí, qué padre que ir, pero que no nos metan más goles, profe, y estar ahí en esos momentos. ¿Y cómo explicar entonces, maestro, los garbanzos de a libra ahí que de repente se han resuelto? Me refiero yo al municipio de Bustamante, Nuevo León, donde colocaron allí
San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, sí. Y bueno, ya con un alcalde que llegó del PRI, reivindicó eso y colocó en otra parte, pero digo, como que son garbanzos de a libra, ¿no? Sí, es que de veras, profe, yo lo entiendo, el nombre original es San Miguel de la Nueva Tlaxcala, y San Miguel es el patrón original, pero los atrios de las plazas estaban delimitados a través de las bardas, y a veces, y a mí me consta, en un documento en 1830 y tantos, exigían que el templo pusiera una barda, porque como no había barda, decían que no sabían dónde comenzaba el panteón de Bustamante con la plaza principal. Entonces, aplicando en ese ejemplo, pues se llama San Miguel Arcángel y está ese templo tan bonito donde se venera al Señor de Tlaxcala, pues ponlo ahí enfrente, pero vienes y lo pones en la plaza. Frente a la presidencia municipal. Mire, pero también está la otra. Hace 15 días, 3 semanas andamos en Lampazos. Frente al templo de San Juan Bautista estaba Benito. Pero también se nos olvida, Benito Juárez fue seminarista y aquí bautizó a su hijo y tomaba chocolate con los seminaristas, y los seminaristas se aprestaron, son los niños héroes regiomontanos, profe. Todos los alumnos del seminario pidieron permiso al padre rector de salir para pelear en contra de los gringos. Entre ellos iba a Zaragoza, pero como estaba muy huerquito, no, tú no porque estás muy chico, pero los seminaristas le entraron, no sé si a los moquetazos o no, pero al menos existe la referencia, y eso lo puede dar la gente, nuestros amigos del grupo La Batalla de Monterrey, cuando dicen, bueno, no es la batalla, no es Héroes del 47, es Héroes del 46, y si hay niños héroes, pues también hay unos niños héroes que eran seminaristas y que le atoraron y que participaron. A mí me encanta, por ejemplo, no se lo dije hace rato, el nombre del programa de Monterrey de las Montañas, me recordó al poema de Alfonso Reyes, Monterrey de las Montañas, que vas a la par del río, no sé por qué llevo tu nombre tan pegado al mío, ¿verdad? Y que, bueno, nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos de Bernardo Reyes, como de tantos y tantos personajes ilustres que le han dado lustre, pues son ilustres a nuestra ciudad, a nuestros municipios, a nuestro estado y al noreste mexicano, y ver en conjunto. Y también lo otro, porque ya casi entender que antes de ser nuevoleoneses somos mexicanos, pero los que hacemos viva la promesa estudiantil que todos los lunes los huercos en las primarias y secundarias y jardines de niños recitan, somos los historiadores, porque se prometo ser más mexicano, más nuevoleonés, y debo conocer más la historia. Pero ¿dónde está la historia, profe? Es una disciplina que no les gusta, olvidada, rezagada, mal planteada, y como le menciono, se puede enseñar mucha historia a partir de distintas etapas, y yo lo veo ahora, que he ido a buscar ayuda o voy a escuelas y les digo, denme chance de dar una conferencia. No, porque es que ahorita los contenidos no se prestan a que es una conferencia sobre historia, porque es que están tan ensimismados en cumplir el calendario escolar que no permiten intromisión. O sea, no, mira, tenemos un tema para ver historia de Nuevo León allá como por octubre, noviembre. Entonces, recuerdo que antes había esa posibilidad, no bueno, tanto esa exigencia. Y sin embargo, creo que la Sociedad nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística y los cronistas están haciendo sinergia con la Universidad Autónoma de Nuevo León, llevando a los cronistas, llevando a los historiadores a explicarles a los alumnos los hechos históricos para que no se distorsionen, y creo que ha tenido... No, yo felicito, me regañan porque le digo Chuy, pero pues así se llama, Chuy Anser, que estaba en una conferencia y cuando dije un saludo a Chuy Anser, ¿por qué dice Chuy? Pues es Chuy Anser, no somos amigos, pero yo lo respeto mucho, porque él ha entendido que la universidad, para convertirse así como punta de lanza en la internacionalización, o la institución de vanguardia para construir la sociedad del conocimiento, dice la UNESCO, que una sociedad del conocimiento se justifica a través de la producción de saberes locales. ¿Qué es un saber local, profe? Es la investigación y el conocimiento de nuestra historia. Y el rector lo entendió perfectamente bien. Son los únicos que publican. Ahora, este convenio que hizo, yo fui secretario de Fernando Vázquez Alanís cuando
Dicen que un día iba corriendo hacia la Facultad de Derecho, es profesor ahí, y que vio la rectoría, dijo, y se metió, y fue y llegó hasta oficina del secretario general o del señor rector, y les propuso, oye, pues vamos a hacer un ciclo de conferencias, yo tengo los historiadores, ustedes tienen las escuelas, y vamos, sí, firmaron, nos tomamos la foto, hubo canapés, vinito, cocas, vimos edecanes, nos la pasamos muy padre, y ahí, y lo llevó con tanto éxito y atino don Arturo Delgado Moya, que también manda un cordial saludo, y ahora Pepe Recendis. Pero nosotros nos pone un auditorio como con 80, 90 huercos. Oiga, y para que los huercos estén ahí calladitos, y luego están enlazadas las veintitantas prepas. Lo hacen mis amigos de la Sociedad de Historia Reynosa. Yo formo parte de la Sociedad de Historia Reynosa. La semana pasada fui a darles una plática. Oigan, las conferencias las graban y las suben a internet. Y como están enfrente, allá en McAllen, Edinburgh y todo el Valle de Texas, me dijeron, una conferencia que dice sobre Texas tiene 6,000 visitas. A la fregada. 6,000, que es considerable, profe. Porque, y aquí no le quisieron aceptar, entonces. Y aquí cuando he dado apenas 9 conferencias en lo que va el año, y una conferencia ya la han visto 6,000 personas, al menos allá en el Valle de Texas o en el norte de Tamaulipas. Entonces, ¿qué está pasando entonces, profesor? ¿Hay como que hay la intención de sepultar la historia o qué está sucediendo? Yo me acuerdo que en el sexenio de Natividad González Parás, cada lunes los cronistas de Nuevo León iban y hablaban allí y llevaban escuelas y las movilizaban. Es que con Lázaro... Llevaban bandas de guerra y todo. Y fíjese los antecedentes de Lázaro Salazar, porque yo veía a Lázaro y me acordaba de la canción Lo voy a dividir, o me acordaba de Lázaro y Globito. O la batalla del 5 de mayo. Recién firmado el convenio de Soledad. Sí, profe. Oiga, y Lázaro, ¿cómo jaló bien? Nunca faltó, como usted dice, en una ceremonia cívica estaban representados los 3 poderes. Iba un diputado, iba un delegado, iba un magistrado, y bien padre. Y todo eso se acabó. Y estaba el ejército, oiga, a mí me encantaba, están en Palacio, digo, ahí me sentía nuevoleonés de veras. El regio.com cubrió todos esos eventos, maestro. Hermosos, profe, pero cayeron en desgracia. Empieza la definición, ¿cómo se va a llamar? No, es que no va a ser Dirección de Acción Cívica, no es que va a ser actividades, no, es que quién sabe qué, y empiezan, y están jalando, pero ya no con la intensidad. Y si digo que están jalando, a nosotros nos lo ofrecieron, profe, cuando la Asociación Estatal de Cronistas cumplió 25 años, Carlos González Brambila, director de Acción Cívica del Gobierno del Estado, el güero, hijo del cronista de San Pedro, yo los muchachos de Carlos González los veo como hijos, porque 3 muchachas de ellos fueron mis alumnas. Entonces, Carlos no, pero Carlos nos dijo, oigan, ahora para el 6 de mayo, digo, para el 5 de mayo, vamos a publicar un libro. Todos dijeron, sí, pero ya como estaba yo entregando la presidencia de la Asociación Estatal de Cronistas, pues se olvidó. Entonces, ¿quién sabe? Oye, ¿dónde quedó el libro? Porque también íbamos a escribir nuestras memorias respecto al 25 aniversario. ¿Dónde quedó el libro? Entonces, hubo proyectos que se interrumpieron, a lo mejor por ese lapso de entrega-recepción, y viene otro y ya no damos seguimiento y demás. Pero es que falta algo, y es la paradoja, porque repito, el libro de Catón como de Martín Luis Moreno son bestsellers. En cambio, un libro... Pero están noveladas. Pero en cambio, un libro de mi amigo, porque así lo considero, sobre un Pedro, ¿cómo se llama? Que ha escrito mucho sobre Pedro Salmerón Sanginés, que ha escrito mucho sobre la Revolución Mexicana, y que está bien justificada, es una obra excelente, ¿no? Casi no se vende. Pero tampoco Pedro Salmerón no es más ni no es menos que ellos, porque también hay que entender, y me gusta a mí cómo habla Catón. Tan es así que Catón va a dar una conferencia y cobra, y lo invitan y cobra bien, no sé cuánto, pero yo quiero suponer que cobran bien. Nosotros ni regalando las conferencias las quieren. No, hombre, yo gratis, es que necesito justificarme como cronista ahora que caí en la desgracia. No, es que ahorita no, muchas gracias.
Lamentablemente, maestro, ha sido muy, se nos ha terminado el tiempo, ha sido muy agradable platicar con usted. Yo creo que concluimos que para contar la historia hay que saber cómo contarla y el profesor Antonio Guerrero Aguilar creo que tiene ese estilo. Muchas gracias, maestro. Un feliz sábado para todos y muchas gracias por acompañarnos. A sus órdenes.